¿Qué tal? Bienvenidos a Tirando el Libro con Hogar. y con Amílcar. Estamos en otro episodio de este mes, ahora ya de febrero. Seguimos avanzando con la información, con los libros, con las noticias, con las aventuras, con todo lo que nos interesa compartir para seguir fomentando este interés por la lectura y que sigan, por supuesto, toda la información que tenemos de los libros, de las imágenes, de lo que vamos alimentando en Instagram. Y para este mes van a regresar los retos para que se puedan ganar un libro. Lo suspendimos por cuestiones de trabajo y temas que no nos dejaban hacerlo de buena manera, pero estarán de vuelta. Y en esta ocasión vamos a hablar de un libro que leí hace aproximadamente un mes y medio, y voy a dejar que Bogar pueda hacer una introducción general. Así que adelante, Bogar. Gracias, Amílcar. Aquí estamos en el metaverso, ¿no? En el universo virtual. Seguimos con estas reuniones de Zoom que obviamente hacen ahora nuestros episodios. Esperamos ya pronto vernos nuevamente en vivo, Amílcar y yo, para poderles llevar otro episodio de Tirando Libro. Pero bueno, seguimos aquí contentos en Zoom. Y bueno, este libro en realidad, obviamente el que lo leyó es Amílcar, entonces yo nada más quiero recordar que por ahí ya lo ha mencionado, ¿no? Estuvo leyéndolo desde hace algún tiempo. Recuerdo que nos dijo que Carlos Kiko fue el que se lo recomendó. Y pues lo mencionamos cuando hablamos de nuestro episodio de las distopías, ¿no? Por ahí hablamos de Fahrenheit 451, de 1984 y de Un Mundo Salvaje. Mundo feliz. Un Mundo Feliz, perdón. Sí, es cierto. Y pues ahí también, por ahí lo empezamos a mencionar. Recuerdo que en algún otro episodio también lo mencionamos. Y bueno, el género es ¿no? Las distopías. Platicando con Amílcar, pues me adelantaba de qué trata la historia, ahorita él se los va a comentar. A mí, cuando me lo platica y lo que he escuchado de este libro, pues me recuerda a estas series, bueno, para pasar los libros que ya mencioné. Y en cuanto a la televisión, porque pues también hay una película de este libro, me recuerda a las series de Black Mirror, ¿no? Justo hace unos días acabo de ver el documental de Netflix acerca de las redes sociales, que se llama El Dilema de las Redes Sociales, que está muy bueno. Y pues con todo lo que está sucediendo actualmente con el tema del metaverso, ¿no? Entonces, pues más bien a mí me gustaría escucharte a ti, Amílcar, y obviamente que les platiques a nuestros videntes quién escribió el libro, cuándo lo escribió y pues de qué se trata tal cual la historia. Digo, sin adelantarles Sí, por toda la supuesto. historia. Al estilo Tirando el Libro, para que no se adelante nada de información y que se queden picados para que vayan directamente a conseguir este texto. Vamos allá. El libro se llama Ready Player One, se publicó en el 2011 y lo escribió un autor norteamericano que nació en Ohio. Y aquí Bogart tiene un pequeño chiste. Es que le preguntaba que por qué nació en Ohio, que generalmente uno pues debería de nacer tal vez llorando, pero luego ya respirar y sentirse feliz. No nacer en Ohio. Exactamente. Ernest Cline nació en 1972 en el estado norteamericano de Ohio y escribió este texto por su interés de la década de los 80s, por toda la cultura que se generó de música, de libros, de la política, de películas, de todo este contexto que se dio durante esos años de transición de las computadoras, de los microchips, de cuestiones también de viajes al espacio, etcétera. Entonces, ese interés lo llevó a escribir este texto que se identifica o se inserta dentro de la cuestión del cyberpunk, de la ciencia ficción y de la ficción distópica, que ya hemos platicado también aquí en el canal. El tema central es la realidad virtual y una situación de decadencia del mundo en general. Hay una cuestión que llama la atención de este texto, y es que fue llevado a la pantalla grande por Steven Spielberg, pero Warner, la empresa que compró los derechos de la novela,
los pagó incluso antes de que se publicara el libro porque les llamó mucho la atención y pensaron que iba a ser una obra muy destacada. Y no obstante, el interés de Warner, la novela no se llevó a la pantalla grande sino hasta el 2018, es decir, pasaron 7 años para que se pudiera hacer ya toda la grabación y que se lanzara finalmente la película Ready Player One. Entonces, esa es la información general. ¿Cuál es el argumento central? Se posiciona o se ubica en el año 2044 con un caos general en el mundo. Hay pobreza, hay un crecimiento poblacional desmedido, los recursos naturales se agotaron, no alcanza para comer, hay una gran tristeza y descontento social. ¿Y cuál es lo que salva a las personas? Un videojuego que se llama Oasis, que lo creó un personaje de apellido Halliday y se encargó de crear esta realidad virtual para que la mayoría de las personas se centrara en ponerse unos lentes de realidad virtual y que pudieran recorrer todos estos lugares que se les presentaban. El lugar, pues, se conoce como Oasis, es el juego, y se ubica la mayoría de los elementos dentro de la década de los 80. Ahora, ¿cuál es la situación central del texto? Es que inicia con la muerte del creador de Halliday y él lanza un reto a todos los que están conectados en la plataforma de Oasis y les dice que hay escondidos 3 huevos de Pascua y aquel jugador que encuentre los 3 huevos se hará del control de Oasis, es decir, le cederá todos los derechos. Y obviamente esto ocasiona un gran revuelo al interior del juego y en el exterior, a tal grado que las personas dedican su vida a poder encontrar esto. Pasan los años y realmente nadie logra encontrar siquiera una pista de dónde se encuentran el primer huevo y los demás. Pero ahí es donde el personaje central encuentra el primer huevo y de ahí se desencadena el resto de la historia. Una gran cantidad de empresarios, de personas con intereses de controlar Oasis para poder cobrar por el acceso, entran en esta carrera que si alguno de ustedes ve la película, ahí aparece el DeLorean, aparecen otros, aparecen los cazafantasmas también, el Ecto, y así varios elementos de la década de los 80 aparecen que llaman la atención y bueno, nosotros nacimos en los 80 y también crecimos con estas referencias y por eso es que es fácil entenderlas para nosotros. Dentro de la historia se encuentran también cuestiones de romance, cuestiones de peleas entre amigos, de discordia, de viajes entre el mundo virtual y el mundo de la realidad, porque la empresa que quiere hacerse del control para poder cobrar por el acceso a Oasis empieza a buscar en la realidad quiénes son los personajes que van más adelantados, porque hay una gran pizarra que se publica en el juego y donde van avanzando los que tienen los puntos para poder hacerse con el premio. Entonces esta empresa los empieza a buscar, los empieza a cazar básicamente para poder desaparecerlos del juego y que ya no tengan oportunidad de llegar al final. Entonces, el personaje central va a la escuela incluso dentro de Oasis. Él toma sus clases en realidad virtual, va a su salón, tiene su número de identificación y ahí toma todas sus clases y cuando quiere se quita el visor y regresa al mundo este de depresión en el cual se encuentra él. Entonces, ese es el contexto central. No sé, Bogar, si tienes algún comentario relacionado con esta parte del tema. Primero me llamó la atención que hay un episodio muy parecido a esto que mencionas de Oasis en Black Mirror. Me parece que ahí eran como personas que ya estaban con alguna enfermedad terminal o que ya estaban en sus últimos días y entonces podían, creo que elegir entre quedarse, o sea, morirse en la realidad o quedarse a vivir en una realidad virtual. Creo que va por ahí, no lo recuerdo tal cual, pero me suena a eso. Y te iba a preguntar, entonces me surgió la duda, tienen que buscar los 3 huevos de estos de Pascua dentro del juego, obviamente, ¿no? Pero ¿y qué tiene que ver los porcentajes, digo, los porcentajes, los puntajes? O sea, porque mencionaste que los creadores o empresarios que quieren hacerse del control se deshacen de los que están en primer lugar.
pero, o sea, encontrar los huevos te da puntaje o hay otras formas de crear ese puntaje para hacerse del control. Sí, es que la secuencia del juego o la esencia del juego es que la persona que encontrara los 3 huevos sería el ganador. Okay. Pero como es un juego abierto para todos, depende mucho de en qué momento encuentras el primer huevo y resuelves el acertijo para poder ganar los puntos. La primera persona que encuentra la llave y resuelve el primer acertijo, el huevo, tiene la mayor cantidad de puntos por esa llave. Pero él o ella no necesariamente es la misma persona que resuelve o encuentra el segundo huevo en secuencia. Entonces, por eso te dan puntos, porque Okay. tú podrías Ya. ser el primero que lo encontró, pero el último en los siguientes 2. Entonces, tú no ganarías, sino los Sí. demás que llegaron primero. Esa es Okay. La la verdad es idea. que suena bastante interesante. Y como dices, ¿no? Creo que el tema de los videojuegos es algo que a nosotros pues también nos unió desde el inicio, ¿no? Como amigos. Y me llama la atención también la otra parte que mencionas de que el personaje, el protagonista, va a la escuela dentro de la realidad virtual, porque justamente hace unos minutos, hace un ratito antes de que nos conectáramos, acabo de leer una noticia de que una pareja creo que no sé si algún país de Asia, Europa, está planeando su boda. De hecho, creo que ya lo pagaron en la realidad virtual, ¿no? En el metaverso. E incluso como el papá, me parece que es de la chica, está muerto, pues le van a crear como su avatar para que pueda asistir a la boda, ¿no? Entonces es justamente lo que acabas de mencionar. En el libro van a la escuela en la realidad virtual y me imagino que eso valdría, o sea, por lo que estoy entendiendo, es algo válido. Pues ¿Sí? ahora también que la gente empieza a crear sus propios eventos en el metaverso, en la realidad virtual, y entonces ellos ya van a estar casados. No sé qué, digo, habría que investigar más bien qué tanto eso va a ser legal, ¿no? En el país, o sea, que ya cuenten como una boda real, ya sea religiosa o civil. Pero bueno, el caso es que eso ya llegó, ¿no? O sea, vas a poder hacer eventos en la realidad virtual. De Me, ese me tipo. Y sorprende. es una situación, la verdad, que no se ve muy lejana, ¿eh? O sea, no veo que haya mucha complicación para poder formalizar contratos o cuestiones así en el metaverso, porque tienen un respaldo ya de la tecnología y las empresas se están dedicando cada vez más a darle fiabilidad a este tipo de mecanismos. Y un ejemplo de ello es las criptomonedas, que están basadas en un mecanismo de seguimiento de todas las operaciones que se hacen, el blockchain o esta cadena de bloques en donde queda registro, y en el caso de Ethereum funcionan como contratos virtuales. Entonces, existe, va a crecer cada vez más y la verdad es que sí, Black Mirror es un ejemplo muy claro de todo esto que podríamos pensar hace algunos años que estaba lejano, pero cada vez más, y de hecho ahora con la pandemia, vimos que el avance tecnológico que se dio para la cuestión de los envíos a través de las plataformas virtuales, todas las compras, incluso los videojuegos, el contacto creció exponencialmente y es ahí donde los videojuegos y las empresas tecnológicas vieron su potencial crecer de forma desmedida. Entonces yo pienso que sí, va a llegar, la cuestión ahí legal será un reto para las personas que se encargan de abordar todo este tipo de situaciones, pero definitivamente va a resolver también gran parte de conflictos, ¿no? Incluso también limitar el contacto de las personas, familias, en este caso, ¿no? Familias, tenemos una boda que se va a llevar a cabo en el entorno virtual. Ya no tendrías que estar viajando, ¿no? O sea, pensando que alguien va a estar lejos. ¿No? O sea, se Exactamente. podría acercar, digo que eso es lo que se busca, muchas de las cosas que busca este asunto de la realidad virtual, ¿no? Del mundo de la tecnología. Y digo, hilándolo con lo que mencionaba al inicio de ¿cómo se llama? Documental del dilema de las redes sociales, que al final de cuentas me quedé mucho con una frase que decía el guionista y que también sale ahí en el documental,
de que la realidad virtual y todo este asunto de las redes sociales y el poder del internet es como vivir o sea, tiene esta parte de la distopía, ¿no? O sea, tiene parte de de todos los avances tecnológicos que uno esperaría, pero también tiene la otra cara, ¿no? Y eso es impresionante, todo lo Sí. negativo que podría tener, o que está teniendo, ¿no? Que podría tener, que ya está teniendo. Exactamente, la historia del desarrollo tecnológico ha sido en ese sentido, de evaluar los pros y los contras. Y en muchos casos, las personas con malas intenciones se han encargado de explotar las fallas o los puntos débiles para poder hacer el mal o tener actividades de vandalismo o de afectación a otras personas, ¿no? Como es el caso de la usurpación de la identidad en la Sí, actualidad debido a la cantidad de información que ponemos en Internet. Pero la idea central pienso que tiende hacia lo positivo, en donde nos ayuda a tener mayor conectividad, comunicación con las personas que nos interesan, acceso a información que antes era complicado y podemos tener o formar un juicio más completo utilizando varias fuentes de información y no nada más uno, ¿no? Que se daba antes en la televisión o en la radio. Hoy podemos ser más críticos con respecto a lo que leemos, vemos y escuchamos y formar una opinión que no sea solamente de una vía como ocurría hace algunos años. Entonces, yo pienso que la tecnología tiene sus virtudes, por supuesto hay puntos débiles, pero me agrada que podamos vivir en esta época en donde podemos tener este tipo de reuniones de esta manera también, grabar de oye, forma sencilla. Sí, sí, adelante. digo, hilando la historia a cosas que hemos vivido, la verdad es que es impresionante cómo ahora ya puedes, digo, entre la historia y dentro de lo que acabamos de mencionar, vas a poder vivir ciertas cosas en la realidad virtual, ¿no? Pero a nosotros nos encantaba jugar Videojuegos. videojuegos. O sea que, por ejemplo, recordando justamente en esos entonces, ¿no? El Zelda, Ocarina of Time. Ocarina del Tiempo. No manches, ese juego es impresionante porque pues eran dos mundos, ¿no? El mundo de cuando era niño y el mundo de cuando ya es más grande, no necesariamente adulto. Y es un mundo súper completo. O sea, yo de los videojuegos que recuerdo, creo que es de los que más he disfrutado. No sé si ponerlo en el número uno. Ya más adelante, y ese no nos tocó jugarlo juntos, pero vino el Grand Theft Auto, ¿no? Que también son mundos muy grandes, o sea, son réplicas de ciudades de ahí de Estados Unidos, pero que me impresiona cómo ahí han ido evolucionando los videojuegos, ¿no? De manera impresionante. La verdad es que ver Ocarina of Time fue uno de los videojuegos más impactantes de la época y de hecho fue referente para todos los juegos de RPG a partir de ese momento por la variedad de acertijos que había que resolver y la conexión de la historia desde que es niño hasta que es adulto y todo lo que tiene que ir haciendo en este mundo que es limitado, pero es bastante grande que vas explorando poco a poco. Y los juegos de la actualidad de RPG ya tienen mundos abiertos en donde no tienes una secuencia clara, sino que puedes hacer diversas actividades, como es el Zelda Breath of the Wild, que salió para el Switch. Y la verdad es que es impresionante cómo ha avanzado y nosotros pensar, por ejemplo, que jugáramos el Golden Eye o el Perfect Dark, que nos gustaba mucho, incluso Mario Kart, pero con estos visores, como los de la novela, en donde nos persiguiéramos nosotros, que ya existe, ¿no? Yo sé que ya existe, pero no todavía al nivel casero, como jugábamos Sí. en la época. Entonces, eso sería padre, o las fiestas que hacíamos con el Guitar Hero de la guitarrita, y a ver, y que tú contra mí, y luego la batería, y todo, cosas, la verdad, que llaman mucho la atención, que destacan, y para generaciones más actuales probablemente no sea tan impresionante, pero para ¿No? nosotros que Y sabes qué, nos tocó mucho eso que acabas de mencionar, o sea, el de reunirte en la casa con tus amigos, ¿no? Ahora los chicos juegan, bueno, chicos y grandes juegan en línea, ni se conocen, o sea, se conocen por voz nada más. Incluso llega a haber en este mundo de los videojuegos ya de las conexiones a distancia, las relaciones amorosas, nomás por conocerte jugando, ¿no? Se me ha tocado conocer personas que así también. sí, que Ahora, se empiezan a juntarse, así como en el chat, ¿no? Bueno, nos vemos a tal hora, como nos tocó a nosotros en el Latin chat y esas cosas. No conocías a alguien pero te conectabas. Y ahora es lo mismo, o sea, empiezas a jugar, de repente te puedes hacer amigo con quien juegas a distancia. Y si es chico, bueno, pues si te llama la atención, ya no tiene que ver chico-chica, sino si te llama la atención, pues de repente empiezan a entablar una relación ahí y se puede hacer una relación amorosa.
que también trae muchas cosas, ¿no? Relaciones a distancia, etcétera, etcétera. Pero digo, son cosas que pasan con este tema. De Y la hecho, verdad en es que la yo sí soy novela, muy old school, ¿eh? O sea, te iba a decir, ¿cómo? en la novela sucede eso, el protagonista se enamora de otra de las que está en búsqueda de los huevos de Pascua. Y no Ah, pues, sabe a ciencia ahí cierta si es está. mujer u hombre, pero Sí, se sí. enamora. O sea, el personaje, no el avatar, es mujer. Pero Sí. sí le Pues dice digo eso. que yo soy old school porque, digo, yo todavía, los videojuegos que juego, me gusta jugar el modo historia en el que no te tienes que conectar forzosamente para jugarlo con otras Claro. personas. De repente sí, e incluso creo que todavía preferiría jugar, echar la reta con alguien, ¿no? O sea, invitarlo a mi casa y que venga a jugar aquí o yo ir a su casa, que decir, ahí nos vamos a ver en línea y ya, ¿sabes? No, digo, tenemos ahí las historias con el buen Vivis, los recuerdos que tengo de jugar la reta del Pro Evolution y sus frases gay, ¿no? De estamos jugando y de repente yo estoy viendo la pantalla bien metido y nada más siento como Vivis me está viendo así, ¿no? Y yo, ¿qué pedo, güey? Sigue jugando. Y el vato, jugando, bueno, no vamos moviéndole, pero viéndome. Y yo así de, güey, ¿qué pedo? Le pongo pausa, le digo, ¿qué pedo, güey? Y me dice, oye, ¿y si jugamos Play desnudos? Y yo así de, ¿qué te pasa? Ya seguimos jugando, ¿no? Cosas así, digo, no necesariamente por eso quiero No jugar porque cosas vayan a jugar a desnudos. jugar Play desnudos, pero porque, o sea, nos compramos en primer momento una cocota así enorme, nos la tomábamos, ya después era como, bueno, vamos a echar el Play echando la cerveza, pero al final esa conexión de estar ahí en ese momento, quizás estás jugando algo, un videojuego, pero tienes a la persona, ¿no? Que ahora ya nada más lo escuchas y no es lo mismo, ¿no? Sí, exactamente. La verdad es que esta novela de Ready Player One refleja en gran medida cómo va avanzando la sociedad en términos políticos, económicos, de videojuegos, de interacción, de que se regula cada vez más la interacción física y se privilegia la interacción virtual en estos entornos en donde realmente reduce la fricción porque no tienes que salir, no tienes que hacer contacto, de ver con quién platicas, con quién no, sino que son los avatares y de eso pienso que lo puede facilitar, ¿no? Sin embargo, hay un apartado que a mí en lo personal me agrada mucho, que es ver la retroalimentación de las personas, tener ese contacto de las risas, pero vaya, son cuestiones Claro. generacionales que van avanzando y nos iremos ajustando. Vamos ya a ir cerrando el episodio de hoy. Bogart, ¿tienes alguna reflexión final con respecto a este libro? Si lo vas a leer, si no lo vas a leer. Me dan ganas de leerlo, pero te soy sincero, me dan ganas más de ver la película. Y ya quizá voy a hacer la de veo la película y después leo el libro, porque sé que la película la tengo ahorita al alcance ahí de las plataformas Eso sí. y listo. Y la verdad es que estos temas, o sea, me dan ganas, con lo que acabamos de mencionar, me dan ganas de seguir viendo Black Mirror, que la dejé ahí como en la temporada 4 o 5, Ah, termina la de ver, está y buenísimo. todavía hay otras temporadas más que me faltan, entonces seguir en estos temas. La verdad es que, y la otra es, me dan ganas también de hacer una reunión de videojuegos. Creo que estaría padre, porque como dices, la interacción, ¿no? A ver qué tan bien nos va con los juegos nuevos. Y la otra es esa parte de no nada más es compartir el videojuego, es compartir el espacio, ¿no? La cena, o sea, lo que conlleva toda una reunión Claro. que tiene que ver con eso. Sí, ya en su momento haremos un episodio de Tirando Videojuegos para hablar de todos Ándale. estos que utilizábamos, que nos gustaban y de los que jugamos también en la actualidad. Yo soy más del mundo Nintendo que de Xbox o de PlayStation, pero la verdad es que es algo que ha ido mejorando mucho y Sí, que claro. me llama mucho la atención. Bien, recuerden el libro de esta semana, Ready Player One, Ernest Cline, su escritor. Hay una segunda versión de Ready Player Two, en donde continúan las aventuras de estos personajes. Y pues ese ya lo dejaremos para otro episodio. Pero por el momento, acérquense a los medios virtuales. Pueden comprar el libro para su Kindle o comprarlo físicamente. La verdad es que es muy interesante, muy atractivo y van a pasar un buen rato viajando a esta década de los 80s y resolviendo los acertijos. Va a ser muy interesante. Acérquense a este texto en definitiva. Ya no tenemos más tiempo para más aventuras, pero vamos a ceder la palabra a Bogart para que haga o mencione la frase conocida.
Fíjense a la lectura, amigos, como dice Milcar, ya sea de forma virtual o libros impresos, pero pues hay que leer lo que se pueda, cómics, la Biblia o Ready Player One. Así es, Ready Player One, los cómics y la Biblia. Y en este caso cerramos el episodio de febrero, este primer episodio de febrero. Síganos en las redes sociales, ya saben, Tirando Libro, así nos encuentran. Y seguiremos hablando de otros textos durante este mes. Fue un gusto estar con todos ustedes. Déjenme nada más poner, ahí está. Déjenme ya regresarme de mi lado. Ahí está. Fue un Estamos gusto en el entonces metaverso. el episodio de esta semana. Nos vemos en donde ya saben, en el siguiente libro.